En el siguiente video vamos a explicar el concepto de lenguaje coloquial y simbólico. Nos dice que el lenguaje coloquial es aquel que se utiliza cotidianamente y está compuesto por palabras, puede ser escrito u oral. Y el lenguaje simbólico es el utilizado por la matemática para expresar propiedades o fórmulas y está compuesto por números, letras, operaciones y relaciones. Por ello, que muchas veces se utilizan las letras para representar números en general. Acá vamos a ver un ejemplo a continuación. Nos dice, acá tenemos las expresiones en lenguaje coloquial, que sería escribir con letras lo que está escrito en símbolos. Por ejemplo, la diferencia entre 9 y 7 es 2. Entonces, en lenguaje simbólico, la diferencia, ¿verdad? Signo menos, entre dos números 9 y 7 es 2. El triple de 5 aumentado en 8 es igual a 23. Entonces, el triple sería por 5, ¿verdad? Perdón, por 3. El triple de 5 sería 3 por x. Más 8 es igual a 23. Y ahí nos quedaría expresado en el lenguaje simbólico esa expresión. Vamos con la que sigue. Nos dice, en matemática, un número cualquiera lo representamos por lo general con la letra X. Entonces, un número X. También podemos utilizar otra letra, pero por lo general utilizamos la letra X. El siguiente de un número sería, ¿cuál es el siguiente de 10? 11. El siguiente de un número natural o entero. El siguiente entonces, de 12, 13. ¿Qué hacemos siempre? Le sumamos 1. Por eso el siguiente de un número sería x más 1. Después nos dice la suma de dos números es igual a 13. ¿Sabemos cuáles son esos números? No, por eso ponemos la suma de a más b es igual a 13. Y a y b, bueno, ahí tendríamos que encontrar cuáles son esos números. Pero solo en este caso expresamos en lenguaje simbólico lo que está escrito con letras. La raíz cúbica de un número es igual a 8. Entonces la raíz cúbica de un número, entonces por eso x, porque no nos dice, es igual a 8. Entonces en otros ejemplos solo está expresado con letras, en este caso de este lado el lenguaje coloquial, y con símbolos el lenguaje simbólico. Ahora tenemos acá una actividad. Nos dice, completa el siguiente cuadro expresando en el lenguaje simbólico las siguientes frases. Vamos a ver. Nos dice lo siguiente. Acá la primera nos dice el triple de un número. Entonces, ¿sabemos cuál es el número? No. Entonces lo llamamos con la letra X. Y el triple lo tendríamos que multiplicar por 3. Luego nos dice el siguiente enunciado. La mitad de un número, la mitad de la suma de A y B. Bueno, nos habla de la suma de A y B. Entonces, A más B, la suma de A y B. La mitad de esa suma sería dividido en 2. Entonces, la mitad de ¿quién? De la suma de A y B. El siguiente de un número. El siguiente de 12 es 13, el siguiente de 15 es 16. ¿Cómo hacemos para saber? Le sumamos 1. ¿Sabemos cuál es ese número? No. Entonces el siguiente sería x más 1. Luego nos dice la siguiente actividad. El anterior de un número. Entonces, para saber el anterior de un número sería, en este caso, acá x menos 1. El doble de un número. Para saber el doble de un número, ¿sabemos cuál es el número? No, entonces lo llamamos con la letra X. El doble de 10, 20. El doble de 30 es 60. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 2. Entonces, el doble de un número sería 2 por X. La mitad de un número. Bueno, a ver, la mitad de un número. La mitad de 10, 5. La mitad de 30, 15. ¿Qué hacemos para saber? Lo dividimos. ¿Por cuánto lo dividimos? Lo dividimos en 2. Entonces sería acá x dividido en 2. Entonces
la mitad de un número. El doble de un número más su siguiente. Entonces, acá sería, el doble de un número sería 2 por x, más el siguiente de quién, de este número. Entonces, más x, ¿cómo sería el siguiente? X más 1. Y bueno, le dejo para usted, acá sería la tercera parte de un número. Acá también tenemos el quíntuple de la diferencia entre de A y B. Por ejemplo, la tercera parte de un número, ¿qué hacemos para saber la tercera parte de algo? Lo dividimos. ¿Por cuánto lo dividimos? Acá tenemos el dato. La mitad de un número aumentado en 6. Entonces, la mitad de un número tenemos acá. Aumentado en 6, entonces tenemos que sumarle. ¿Cuánto le tenemos que sumar? 6. Luego, la siguiente actividad nos dice unir con flecha el producto entre un número y su consecutivo. Acá tenemos, por ejemplo, un producto. Tengo un número y el consecutivo de un número. Entonces, esta sería acá. ¿Qué tenemos de este lado? Después nos dice el triple de un número. Entonces, el triple de un número sería acá. Y el triple de un número menos 3. Nos fijamos acá. Sabemos acá, por ejemplo, tenemos por 3, por 3, por 3. Por acá, por ejemplo, tenemos el triple de un número disminuido en 3. Ahí estaremos ya para unir con flecha. Y les dejo las demás para que las piensen. Acá, por ejemplo, tenemos el triple de ¿quién? De la suma entre un número y este. Acá también tenemos el triple de ¿quién? De la suma. Y esto es, ¿qué es el x más 1? Sería el siguiente de un número.